Otra excursión, porque hoy también revivimos los recuerdos de los habitantes de Tiermas, un pueblo que fue muy importante en la zona hasta la inundación del mismo con la construcción del embalse de Yesa. Ahora está totalmente abandonado, pero en sus días de esplendor contó con más de 1000 vecinos, escuela, matadero, canteras y hasta una cárcel. En el año 1959, a las obras del pantano de Yesa, pues se inundó todo y tuvimos que desaparecer, cada uno por un lado, otro por una Pamplona, Zaragoza, Jaca, por todos los sitios de España estamos distribuidos los vecinos de Tiermas. Hasta entonces vivía Tiermas de la agricultura, de la ganadería y de balneario. Así que al parecer en Tiermas había aguas termales, de ahí me imagino que también vendrá el nombre. Sí, efectivamente. ¿Y qué propiedades tenían? Todas, yo diría que todas, fíjate. Los catarros, los rabañones, todo. Eran aguas buenas, ¿eh? Y aquí, Mariano, una de las entradas del pueblo tenemos que lo conocían como el Portal de Francia. El portal nuevo aquí, sí, y aquí se entraba toda la gente. Y bueno, aquí estaba Casa Martínez. Y aquí era el camino principal cuando íbamos al cementerio, que bajábamos los difuntos por aquí, que llevábamos al cementerio a un bros. No como ahora, pero los tiempos han cambiado, ¿no? Y aquí tenemos, Vicente, el cementerio que en este ha invertido muchas horas, ¿no? Muchas Trabajando. horas. Bueno, yo y mis compañeros, claro. Y mis compañeros. Y sí, han arreglado la entrada, la puerta ya vemos, con forja. Sí. Parece un bosque, igual que un bosque. Porque la tierra tira mucho, ¿no? Me imagino que hombre, mucha gente, muchos vecinos de Tiermas querrán descansar aquí. Hombre, claro, todos, casi todos. Por no decir todos, ¿eh? Muchos recuerdos, me imagino que le traerá a Mariano andar por aquí, ¿no? Pues sí, porque hemos vivido aquí la infancia, la pubertad, parte de la juventud, hemos vivido la flor de la vida. Aquí me decían que había una tienda, ¿no? Aquí había una tienda, Casa Gil, y aquí el último vecino que murió en su casa, Bartolomé Torrea, el último vecino de Tiermas. ¿Esta fuente se inauguró en 1926, Vicente? Sí, y venía aquí la caballería, el ganado, a beber agua. Y además decían que cuando tenían algún torzón o algún problema los animales, ¿no? Se curaban con eso, mano de santo era. El antes de la Fontaza y el después, 40 años han pasado, 40 ¿no? 40 años desaparecida esta fuente medieval. Tapada por la naturaleza. Tapada por la naturaleza y la tierra. Y los de Tiermas, haciendo un gran esfuerzo, la hemos recuperado. Bueno, ya ha quedado un rincón precioso, tranquilo. Un rincón precioso, fresco, con buenas vistas, como era antes. Aquí lugar de muchas travesuras, ¿no? Bueno, la iglesia pues había que tener respeto en aquellos tiempos, ¿no? Pero de crío. Pero de chavales pues cogíamos, subíamos al coro y mientras la procesión subíamos arriba al campanario, tocábamos banderas campanas y a fumar. Travesuras de niños. ¿Y veníais de Punta en Blanco? ¿Había que venir los domingos? Había que venir en Punta en Blanco. Ahora para contar yo, cuando se echaba dinero a la bandeja, pues yo, en vez de echar dinero, vi una peseta de aquellas de papel nuevecica y ¿qué hice? En vez de echar, cogerla. Me agarró el cura, me encerró en la sacristía, ahí, y me estiró las orejas hasta no poder. Aquí tenemos la imagen de la casa donde se crió Rosa, pero no hemos podido acceder porque la maleza lo ha impedido. Lo ha impedido todo. Y estamos en otra casa importante para usted. Sí, que es donde nací. Mi hermano y yo los nacimos aquí. Porque antes no se iba al hospital, ¿no? Se nacía en casa, en el pueblo, con ayuda del médico. ¿Y Rosa cuántos años vivió en el pueblo? Pues 22 años o 23, sí. ¿Y cuando viene al pueblo de visita y lo ve así, pues cómo se le queda el cuerpo? Pues muy mal, me da mucha pena y mucha vergüenza. ¿Dónde estamos, Leire? Pues mira, ahora mismo nos encontramos delante de la casa de mi abuela y de mi bisabuelo. Se llamaba esta casa Don Martín y aquí vivió también mi padre. Tú no llegaste a conocer el pueblo, pero tienes un vínculo que te une muy fuerte a Tiermas. Llevo ya, pues creo que son en torno a unos 5 años como secretaria de la asociación. Nuestros padres lucharon, nosotros hemos cogido el mando de nuevo y que nos devuelva el Ayuntamiento de Sigües el pueblo que no le pertenece. A pesar de que se ha hecho propietario, no le pertenece para nada. Nos pertenece a nosotros, que somos los antiguos dueños. Y el tiempo nos va a dar la razón y lo conseguiremos, estamos seguros.